Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga a todos ustedes. Una cordial bienvenida en esta noche al servicio virtual de la Iglesia Cristiana de Villahermosa. Yo los invito para que nos dispongamos, tengamos nuestra Biblia de papel a la mano, para que estemos listos para este tiempo que vamos a tener para el Señor. Yo los invito para que leamos en la palabra del Señor. En el libro de Hebreos vamos a leer del capítulo 12, los versículos 25 al 29. Hebreos 12, del 25 al 29. Dice así la bendita palabra del Señor. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, porque aún, Señor, en tiempos donde no nos podemos congregar, Señor, tú provees los medios para que nosotros seamos instruidos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has sido bueno, porque has extendido tu mano, Señor, hasta hoy para con todos nosotros. Padre, te entregamos en esta noche este servicio y venimos ante ti, oh Dios, a pedirte perdón, oh Padre, por cada una de nuestras faltas, por cada uno de nuestros pecados, Señor, para que seas tú, oh Padre, limpiando, Señor, todo aquello que en nosotros es estorbo, Señor, para servirte, todo aquello, Señor, que no te agrada. Gracias, Padre Celestial, porque podemos estar confiados de que eres un Dios justo, que perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, de que no nos pagas conforme a nosotros, Señor, te pagamos a ti. Gracias, Padre Santo, por el grupo de alabanza, que seamos nosotros, Señor, ofreciéndote adoración por medio de nuestros cánticos, con reverencia, Padre Celestial, que seamos unos hijos reverentes, oh Dios, porque estamos alabando al Dios vivo, a un Dios que es grande y poderoso. Gracias, amado Padre, por todos los hermanos que en este momento diligentemente se conectan para escuchar, para alimentarse, Señor, de la palabra que nos traes para hoy. Te damos muchas gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y que roca y fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová?
me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. Dios que me ciñe de poder y hace perfecto todo mi camino. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y qué roca hay fuera de mi Dios. ¿Quién es Dios si no solo Jehová? Y qué roca hay fuera de mi Dios. Y qué roca hay fuera de mi Dios. Y qué roca hay fuera de mi Dios. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Venir, ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, mi Dios, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo yo a ti, vengo yo a ti, a expresar mi gratitud. Vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo, vengo a ti, vengo yo a ti,
Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Padre Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante ti a poner, Señor, cada una de nuestras peticiones, Señor, en tus manos, para que seas tú quien en tu tiempo obre en cada una de ellas, Señor, según tu santa y perfecta voluntad. Padre, en esta noche te pedimos por conversión, por todas aquellas personas que aún no te conocen, Señor, que aún no conocen, Señor, el Salvador. Padre, para que seas tú ayudándonos a nosotros, tus hijos, a hablarle, Señor, de tu evangelio, Padre, para que conozcan también el Señor que ofrece la salvación. Padre, te pedimos también por salud de todos nuestros hermanos que en este momento, Padre Celestial, están enfermos. Te pedimos, Señor, para que seas tú, Señor, quien en tu momento les dé la sanidad que ellos necesitan, si así tú lo quieres, Señor. También te pedimos, Padre Celestial, por las familias de la iglesia, para que seas tú, oh Dios, quien siga extendiendo tu mano, quien siga fortaleciendo, Señor, cada una de las áreas de sus vidas, Padre Celestial. Te pedimos por la vida y fortaleza espiritual, Señor, de todos los hermanos de la iglesia, para que seas tú, Señor, quien nos sigas fortaleciendo, para que seas tú, Señor, quien siga sustentando cada una de nuestras vidas, Señor, física, material, pero sobre todo espiritualmente, Señor, para que nosotros entendamos que es tu palabra, Señor, quien nos mantiene fortalecidos, porque eres tú, Señor, hablándonos por medio de ella, oh Padre. Te pedimos por los empleos, Señor, de los hermanos, que en esta situación mundial, Señor, lo han perdido, para que seas tú quien proveas ese empleo que ellos tanto necesitan, Señor, para suplir las necesidades de la vida diaria, oh Padre. También te pedimos, Señor, por la situación económica de todos nuestros hermanos, de todos nosotros, Señor, para que seas tú, Señor, ayudándonos a ser buenos administradores de las cosas que tú nos das, Señor. Padre, también te pedimos que seas tú, Señor, concediendo nuestras peticiones personales, que seas tú obrando en tu tiempo, Señor, en ellas, que seas tú, Señor, quien tome el control de todas estas peticiones, Señor, que tenemos en nuestro corazón, que sean siempre, Padre Celestial, alineadas a tu santa y perfecta voluntad en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias, oh Padre, en esta noche, por tu mano extendida, por tu amor inagotable, por tu fidelidad que siempre nos acompaña, Señor, por todo lo que nos brindas cada día, Señor, por todas esas peticiones contestadas, por todas esas cosas maravillosas, Señor, que has dado a nuestras vidas en esta noche. Te damos gracias, Padre Celestial, por conceder las peticiones, Señor, de nuestro corazón. Gracias, Padre amado. También, Señor, en esta semana te pedimos por el mundo y la iglesia global. Ora para que Dios bendiga ricamente a la iglesia en todo el mundo, para que así los incrédulos vean su poder salvador y se sientan atraídos a confiar en Él. Padre, te entregamos, Señor, la iglesia global, para que seas tú, Señor, quien siga extendiendo tu mano, quien siga fortaleciendo a todos tus hijos en todo el mundo, Señor, para que todos aquellos que aún no creen en ti, Señor, por medio de nuestro testimonio, Señor, puedan venir a tus pies. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos has escuchado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.
majestad, gloriosa majestad. A nuestro Rey sean gloria, honra y loor. Majestad, real autoridad, a su pueblo da nuestro Señor gloria a Él. Exaltad, en alto poned el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloriosa majestad. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Exaltad, en alto poned el nombre de Cristo. Magnificad y glorificad a Cristo el Rey. Majestad, gloriosa majestad. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Cristo murió, resucitó, gloria al Rey. Bueno, hermanos, ahora vamos a otra parte importante de este servicio y es los anuncios de nuestra congregación. Anuncios, Iglesia Cristiana de Villahermosa. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos, en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Salmos 97, 11 y 12. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingos 10 de la mañana, miércoles 7:30 de la noche. Serán por nuestro canal de YouTube y por nuestra página de Facebook. Encuéntranos como Iglesia Cristiana Villahermosa, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Nueva vida en Cristo. Pasos básicos de la vida cristiana. Todos los lunes, 7:30 de la noche, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34:19. Todos los martes, 7:30 de la noche, un tema sobre la vida cristiana, por nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Villahermosa. Escuela para matrimonios. Próximo jueves 3 de septiembre tendremos escuela para matrimonios por el canal de YouTube, en vivo a las 7:30 de la noche. Si usted está casado o estuvo casado, no ha asistido antes a la escuela, pero quiere participar, debe enviar un mensaje al número de WhatsApp 313-589-3248, solicitando la inscripción. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Viernes 4 de septiembre tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7 de la noche por el canal de YouTube y por nuestra página de Facebook y por Zoom. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios. Sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde y los miércoles a las 5 de la tarde. Deuteronomios 6, 1 al 3. Peticiones. Si tiene peticiones y quiere que oremos por ellas, envíe un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783
Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con la hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022 80 84 671. El Señor les bendiga, hermanos, un cordial saludo. Venimos a compartirles la alegría de que hemos terminado la primera escuela de crecimiento y formación virtual de nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa. Sí, mis hermanos, como mi esposa les acaba de decir, es motivo de alegría y con ese mismo gozo queremos extenderles la invitación a esta ceremonia de graduación de esta escuela de crecimiento y formación para que por favor se animen y participen de esta graduación. Será el domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. Será un momento de compartir ese gozo con los hermanos graduandos. Entonces, por favor, acompáñenos y participen de esta celebración. Recuerde, domingo 30 de agosto a las 7 de la noche. El Señor les bendiga. Hermanos, los invito para que vayamos al texto donde vamos a tener la enseñanza en esta noche, ¿sí? Vamos a ir al Salmo 97 y vamos a leer del 1 al 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense en las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él, y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia, y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De la mano de los impíos nos libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón. Alegraos, justos en Jehová, y alabad la memoria de su santidad. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque será por medio de la palabra que nos traes esta noche, Señor, que nos reafirmarás, oh Dios. Padre, gracias porque hasta hoy, Señor, has provisto los medios para que nosotros sigamos, Señor, escuchando tu maravillosa palabra, oh Dios. Gracias, Señor, por el pastor que en esta noche, Señor, nos traerá expuesta tu palabra, oh Dios. Que seas tú dándole la sabiduría, Señor. Que sean tus palabras, Señor, en la boca de él. Y que seamos nosotros tus hijos, Señor, disponiéndonos, Padre Celestial, con reverencia, oh Dios, a que en este tiempo, Señor, estemos dedicados
solamente, Señor, a escuchar tu palabra, a que estemos atentos, Señor, a que estemos dispuestos a recibir este mensaje, Señor, que hoy nos traes amorosamente, oh Padre. Gracias, Señor, porque hasta hoy, Señor, has sido bueno, porque hasta hoy tu fidelidad ha sido extendida sobre todos nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones y por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El Salmo 122 es donde vamos a tener nuestra lectura. Dice el versículo 1, siendo este salmo u otro de los salmos llamados los salmos peregrinos. 122, incluso el versículo 1 es muy conocido por el pueblo de Dios. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Verso 6. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Jerusalén era la ciudad de los sueños para el judío, para el peregrino. Y en este salmo precisamente se respira eso. Cuando ellos salían de sus aldeas, ellos lo hacían normalmente en el año 3 veces. En la fiesta de la Pascua, en abril, la fiesta de Pentecostés, en junio, y la fiesta del tabernáculo en octubre. En Levíticos 23 encontramos lo que se refiere a las fiestas. Una vez que ellos han llegado a Jerusalén, y precisamente el Salmo 122 nos va a dejar ahí cuando ellos llegan a Jerusalén. Pero obviamente, terminado su estadía y para qué fueron a Jerusalén, que vamos a explicarlo, ellos reanudan su regreso y vuelven a sus vidas en las aldeas. Y cuando llegan nuevamente a la aldea, el anhelo de ellos es volver a la ciudad de sus sueños, volver a Jerusalén. Es decir, ellos llegan, se alegran, saben para qué van a Jerusalén, que eso es muy importante, y luego que ellos regresan a las aldeas, empiezan a comentar cuándo será que volvemos otra vez a la ciudad de Jerusalén. Este salmo nos ubica ya dentro de Jerusalén, el Salmo 122. Lo vemos en el versículo 2. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas,
oh Jerusalén. El versículo 1 habla de la alegría mientras ellos van viniendo de su aldea y en el paso pasan por otra aldea y se encuentran con otros judíos que también van para la fiesta. Entonces es la alegría del encuentro con los judíos o los de la aldea, de otras aldeas en el viaje. El versículo 1 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es algo precioso. Ellos van en caravana. Recuerde que van los niños, van los jóvenes, los adultos, las mujeres. Eso es una fiesta y ellos paran y ven que otros se acercan y ellos les dicen, nosotros también vamos para Jerusalén. Nosotros estamos listos para ir con ustedes. Y los que venían en caravana se alegraban de que ellos iban, como dice el versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahora, cuando ellos llegan, que vienen de la aldea, la admiración por una ciudad como Jerusalén bien organizada, que tenía sus hermosas construcciones, comparativamente con las aldeas, era una ciudad hermosa. Recuerde que era amurallada, así que ellos vienen de la aldea a una grande ciudad. Y es a la vez también en el versículo 3 que lo dice, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. En este salmo vemos esa alegría, vemos ese movimiento que hay, llegan a Jerusalén y en el versículo 4 ellos se encuentran con otras tribus, dice, y allá subieron las tribus de Jehová. Jerusalén era el centro de la actividad judicial, pero también era el lugar donde vivía el rey, en este caso David, y donde se manejaban los asuntos pertinentes al país. Pero también allí se encontraban dentro de la ciudad la oportunidad para hacer todo tipo de papeleo de tipo jurídico. Versículo 5 hemos leído, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Ellos allí descansaban dentro de la ciudad. Vemos en el versículo 7, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Ellos tenían un tiempo dentro de Jerusalén para descansar. Además, ellos expresaban su amor a los hermanos en el verso 8, por amor a mis hermanos, y expresaban el amor, como dice el versículo 9, por la casa de Jehová. Así que ellos soñaban con ir a Jerusalén, pero escuche esto, ellos sabían a qué iban a Jerusalén. Quiero que usted note en el Salmo 122 algo que nos va a servir a nosotros para poder entender la enseñanza de este Salmo 122. Leemos el Salmo 122, versículo 1. Usted ha notado que siempre he hecho énfasis, Jerusalén, 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 el sueño de Jerusalén. Pero note lo que dice el versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué dice? A la casa de Jehová iremos. Y en el versículo 9 dice, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Jerusalén
Pero note lo que encontramos, que la casa de Jehová, los judíos llamaban a Jerusalén la casa de Jehová. Verso 1, la casa de Jehová. Entonces era normal que ellos dijeran, nosotros vamos para la casa de Jehová. Verso 1, nosotros vamos para la casa de Jehová. Y allí entonces se daba todo lo que acabo de explicar muy brevemente. Debemos de tener en cuenta algo en el contexto, es que de acuerdo a los que toman nota, y me imagino que somos todos, en Primera de Crónicas 17, 1 al 15, solo tome nota, después usted lo va a estudiar. Cuando hablamos de Jerusalén, en Jerusalén, en los días de David, no había templo. ¿Ve? Recuerda que estamos hablando de la casa de Jehová, pero tener en cuenta que no había templo. ¿Qué era lo que había allí? Estaba el arca de Jehová. Para que entienda, es como un cofre que tenía por dentro las tablas de la ley. Las dos tablas tenía maná, tenía una muestra de maná y tenía la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, cuando ellos iban, ellos no veían un templo. Pero obviamente que sí estaba, obviamente, la casa del rey, el palacio del rey. Y precisamente la Escritura nos habla a nosotros que este arca de Jehová estaba en la casa de David. Y voy a leer en Primera de Crónicas una partecita del capítulo 17. Dice, pacto de Dios con David, y va desde el versículo 1 en adelante. Leo el versículo 1 en Primera de Crónicas 17. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán, he aquí yo habito en casa de cedro. En sí era un palacio. Yo habito en casa de cedro. Y dice, y el arca del pacto, al que estaba haciendo referencia, y el arca del pacto de Jehová debajo de las cortinas. Es decir, dentro del palacio estaba el arca, el cofre que he hecho mención y que estaba bajo cortinas. Ahora, no había templo, porque recuerde que el templo es construido 2 años después de la muerte de David por su hijo Salomón. Ahora, en Primera de Crónicas 17:1 dice que en los días de David, entonces lo que estaba allí era que el arca del pacto. Esto es para que usted entienda que Dios había decidido soberanamente que el arca fuera llevada a ese lugar. Pero implica que Jehová había tomado la decisión que él iba a estar allí. Por eso, cuando hablamos del sueño de los judíos de Jerusalén, no era tanto de los muros, sino de el tener la oportunidad de estar en la presencia de Jehová. El templo fue edificado, o sea, el de Salomón, fue edificado 400 años después, 480 años después que los hijos de Israel salieron de Egipto. Y David murió y a los 2 años después vino lo que era la construcción del templo. Estamos en Primera de Crónicas 17 y leo el versículo 11 de lo que acabo de decir.
y cuando tus días sean cumplidos, porque Dios está hablando, dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré tu reino. Eso es una referencia a Salomón. Y el versículo 12, él me edificará casa y yo confirmaré, dice el texto del versículo 12, su trono eternamente. Bien, entonces ya sabemos que ellos llamaban a Jerusalén la casa de Jehová, pero no había en los días de David, no había un templo. Hay un contexto muy importante para poder entender el Salmo 122 en mi apreciación, y es en Deuteronomio. Recuerde que precisamente estamos hablando de lo que Moisés habló en Deuteronomio. Cuando hablamos de Deuteronomio, es que cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, ellos van a ir a la tierra prometida. Y han pasado 40 años desde que salieron de la esclavitud de Egipto y ya están a punto de llegar a la tierra prometida. En ese momento no se llamaba Israel, sino que era la tierra de Canaán, pero esa es la tierra prometida. Y faltando unos 40 días, ya 40 días para pasar el Jordán después de haber estado por 40 años en el desierto, faltando 40 días para pasar el Jordán y entrar a Canaán, Moisés les instruye cuando lleguen a la tierra de Canaán. Espero que está entendiendo un poquito esta historia, hermano y hermana. O sea que Deuteronomios es el escrito de 40 días que hace Moisés instruyendo al pueblo. Ya están que llegan, entonces los instruye y por eso aparece para nosotros el escrito de Moisés en Deuteronomios. Vamos a Deuteronomios al capítulo 12. Deuteronomio capítulo 12. Y será una lectura que harías posterior del 1 al 32. Solo voy a ver algunos textos para mostrarte que faltando 40 días para llegar a la tierra de Canaán, Jehová les dice dónde ellos deben de ir, porque Jehová ha tomado la decisión que Él va a tener su presencia en un lugar de la tierra de Canaán. Deuteronomios 12, versículo 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella, o sea, la tierra de Canaán. Y dice, todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, versículo 12. Entonces, la instrucción, lo que deben de poner por obra cuando lleguen a la tierra de Canaán. No se llama Israel, va a llamarse luego Israel por toda la historia, pero por el momento es la tierra de Canaán. Y al llegar allí, o sea, al llegar a la tierra de Canaán, Jehová va a escoger un lugar donde va a estar Él. Y por eso aparece el arca del pacto. ¿Qué tiene el arca del pacto? Un cofre que tiene ¿qué? Tiene 3 elementos. ¿Cuál es el primero? Eso es. ¿Cuál es el segundo? Entre ustedes. Y el tercero. Entonces ustedes dijeron las tablas de la ley,
o maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Escriba esta palabra. Al llegar allí, le está diciendo Moisés al pueblo de Israel, dice, vamos a tener en cuenta el lugar que Jehová escogiere. Todavía no sabemos porque estamos en Deuteronomio, pero ya sabemos por el Salmo 122 que es una mención a lo que va a ser Jerusalén en ese momento. Deuteronomios 12:5. Es muy importante esto. Dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere dentro de todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Ese buscaréis y allá iréis. Por eso en el Salmo 122 tenemos esa alegría porque ellos sabían que en los escritos de Moisés era el lugar que Dios había escogido para su habitación, su presencia. ¡Qué maravilla lo que dice el texto! Verso 6. Y allí, o sea, cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, y allí todavía no les ha dicho, porque eso va a ser después, pero ya sabemos por el Salmo 122 que es Jerusalén. Y dice, y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Y si usted sigue leyendo, dice el versículo 7, y allí, escriba, y allí. Versículo 7, y allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias. Así que cuando estamos en el Salmo 122, es algo que ya está escrito, ya hay testimonio de eso en Deuteronomio 12. El versículo 11 dice, y al lugar que Jehová escogiere para poner él su nombre, su presencia, allí llevaréis las cosas que yo os mando. Otra vez, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubiere prometido a Jehová. Versículo 11. Y luego dice el 12, y os alegraréis. Así que cuando el Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, era porque ellos sabían a qué iban a Jerusalén. Y el versículo 12 dice, y os alegráis delante de Jehová nuestro Dios. Agréguele a sus notas del versículo 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. Ese era el lugar cuando ellos van a subir a la tierra de Canaán, era un lugar que Dios iba a escoger y que en el Salmo 122 es ya Jerusalén, porque han pasado ¿cuántos años? Pregunten, ¿cuántos años? Recuerden que me equivoqué incluso, dije 400, ¿cuánto fue? 400 ¿qué? 80 años. A partir de esto que estamos leyendo, a los 480 años vino no la ciudad de Jerusalén, sino que vino ¿qué? Pregunten entre ustedes, vino la construcción del templo. Entonces en Jerusalén, cuando hablamos del Salmo 122, no hay templo, pero está el arca del pacto, que es precisamente donde allí iba a estar la presencia de Jehová. El versículo 13 dice,
Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que viereis. Y mire lo que dice el versículo 14, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de sus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te llamo. Ese allí es la decisión, esa es la voluntad de Dios. Proféticamente, Moisés se está refiriendo a Jerusalén. Cuando vamos al Salmo 122, el salmista se refiere específicamente a la casa de Dios. Luego, Moisés proféticamente está diciendo, cuando ellos están a punto de llegar a la tierra prometida, les dice que él, Jehová, ha escogido un lugar donde él va a estar allí. Y por eso, vez tras vez, encontramos que ese es una profecía a futuro que es de Jerusalén. Y por eso el Salmo 122 nos está hablando a nosotros de Jerusalén, pero es el lugar en que Jehová había escogido estar allí unos años atrás en Deuteronomio. Quiero que usted, que le gusta hacer alguna gráfica, colocar Salmo 122, pero 480 años atrás, proféticamente a través de Moisés, se nos dice que ese era el lugar donde iba a estar la presencia de Jehová. Así que el salmista, si usted lee el Salmo 122, no es la alegría de ir a Jerusalén, de llegar a Jerusalén, aunque es cierto que hay alegría de llegar a Jerusalén, pero el salmista lo llama la casa de Dios, relaciona Jerusalén con la casa de Dios. Note que en el Salmo 122, en el versículo 1, lo relaciona. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No, dice, a Jerusalén iremos. Entonces relaciona, es la casa de Jehová. Y en el versículo 9, que es la segunda vez que en el Salmo 122 aparece la casa de Dios. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. El salmista aquí no se refiere a Jerusalén, aunque es cierto que se refiere a Jerusalén, pero el énfasis es a la casa de Dios. Lo relaciona con la casa de Dios y el compromiso que se ha de tener con la casa de Dios. Entonces en el versículo 1 del Salmo 122 es la alegría de ir a la casa de Dios. Y en el Salmo 122, 9, versículo 9, por amor a la casa de Dios. Entonces el versículo 1 y el versículo 9 nos abre acerca de que el énfasis es la casa de Jehová. Y ese es el tema. El tema del 122 es la casa de Jehová. Y lo demás del Salmo es la explicación de estar relacionado con la casa de Jehová. Luego, al hablar en el Salmo 122 de Jerusalén, es una referencia también a la casa de Jehová. Y hablar de la casa de Jehová es una referencia
también a Jerusalén. Estamos listos, teniendo en cuenta todo este contexto, estamos listos para mirar lo que el Salmo 122 nos presenta. Y es por qué la alegría de ir a la casa de Dios. ¿Por qué la alegría de ir a la casa de Dios? Y hablamos de 4 razones que presenta el salmista en el Salmo 122, el por qué hemos de alegrarnos de ir a la casa de Dios. Como hemos leído, el salmista sabe las razones por las cuales él va a ir a la casa de Dios. Lo primero es a la pregunta, ¿por qué he de alegrarme? Y la única razón, vamos a dar varias, pero la única razón, o sea, sobre todas, es porque allí es el lugar que Jehová escogió. Por eso usamos el contexto de Deuteronomio 12, 1 al 13, que por 7 veces dice allí y he escogido. Entonces, ¿cuál es la razón para alegrarme al ir a la casa de Jehová? Es porque allí, o sea, ese es el lugar que Jehová escogió y punto, nada más. Pero hay varias razones más que nos ayudan, pero esa es la principal. Entonces, si usted está tomando nota, lo primero, ¿por qué he de alegrarme de estar en la casa de Jehová? 1, porque allí es el lugar que Jehová escogió, Deuteronomios 12, 1 al 13. Porque allí veré a mis hermanos, versículo 4, y allá subieron las tribus de Jehová conforme al testimonio dado a Israel. Ese conforme al testimonio dado a Israel es el que se encuentra precisamente en Deuteronomio, en el capítulo 12, no solamente del 1 al 13, sino que puedes extenderlo en la lectura. Y dice que allí ellos iban a tener la oportunidad de ver a otras tribus. ¿Ve? Ese encuentro con otras tribus, conforme al testimonio dado a Israel. Además, allí no solamente veré a mis hermanos, el versículo dice, y allá subieron las tribus, versículo 4, las tribus de Jehová, sino que el texto dice, para alabar el nombre de Jehová. Allí veré a mis hermanos y allí junto con ellos alabaré. Qué maravilla, ¿no? Es saber para qué ir a la casa de Dios. Por eso preguntamos, ¿por qué hemos de alegrarnos para ir a la casa de Dios? Porque allá hay otros hermanos. Y juntos vamos a alabar a nuestro Dios maravilloso. El texto en el versículo 5, acabamos de leer el versículo 4, ahora el versículo 5 dice, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Recuerde que ellos van donde está el rey en ese momento, el rey David.
Y ellos allí tienen la oportunidad de recibir las enseñanzas, las instrucciones que Dios imparte a través de David, los juicios. Aquí no se refiere en términos de juicios como a castigo, sino que se refiere a los justos juicios o enseñanzas sobre el camino. Y el versículo nos dice, porque ya están las sillas del juicio. Oiré la instrucción, los justos juicios de Jehová, es decir, los caminos de Jehová. Y obviamente cuando hablamos de el versículo de los juicios de Dios, estamos hablando de la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hablando de esta primera parte, es ¿por qué alegrarme en la casa de Jehová? Porque allí, número uno, es el lugar que Dios ha escogido. Y allí veré a mis hermanos, allí alabaré a Jehová y allí oiré la instrucción de Jehová. Cuando habla de los tronos, es la autoridad misma que Dios tiene a través de la enseñanza de los juicios. ¿Por qué he de alegrarme? Un segundo punto, una segunda razón, es ¿por qué? ¿Por qué? A ver si lo aprendimos. Lo primero, porque allí es el lugar que Jehová ha escogido. Deuteronomio 12, 1 al 13, donde por 7 veces dice allí es el lugar que Jehová ha escogido. Y allí dice el texto en el verso 6, y allí que oraré por la casa de Jehová. Versículo 6, pedí por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Y allí, que dice el versículo 7, dice, sea la paz dentro de tus muros y el descanso de tus palacios. Israel sabía y tenía la alegría de estar en la casa de Jehová. Y la segunda razón es porque allí ellos se reúnen para orar por la casa de Jehová, y también es un lugar de descanso y de seguridad. De descanso y de seguridad. Obviamente ellos venían de aldeas, pero cuando ellos llegan a Jerusalén, Jerusalén es una ciudad amurallada. Ellos sienten descanso y seguridad. Recuerde que el Salmo 120 nos dice que ellos vienen de aldeas donde son las ciudades del engaño, de la mentira, de la guerra entre ellos, de que se odian, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una segunda razón, el por qué alegrarnos al estar en la casa de Jehová. Número 3, una tercera razón. ¿Cuál es la primera sobre todas? Porque allí, o sea, es el lugar que Jehová escogió. Dios dijo, es allá y punto. No es en otra parte. Recuerde que leíamos precisamente en Deuteronomios en el capítulo 12, hablábamos del cuidado que debíamos de tener, que no era en otro lugar. En otro lugar. Entonces, allí, el lugar que Jehová ha escogido, allí podemos practicar el amor entre los hermanos. Es lo que dice el versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo.
es que se iba a la casa de Jehová, y la alegría era que fomentaban entre ellos la unidad, la paz y la armonía. Recuerde que el Salmo 120 nos dice que en las aldeas eran ciudades de engaño, etcétera, etcétera. Pero ellos llegaban a la casa de Jehová, y nos dice el verso 8, amar a los hermanos, y entre ellos practicaban las buenas obras. Y como número 4, ¿por qué ellos se alegraron de estar en la casa de Jehová? Lo primero, ¿cuál es lo primero? Porque allí era el lugar que Jehová había escogido. ¿En qué parte está del Antiguo Testamento? Uno de los libros de Moisés, ¿cuál es? Escrito 40 días antes de llegar a la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 12, 1 al 13. Por 7 veces dice allí la casa que Jehová, o el lugar que Jehová había escogido. Allí es donde expreso mi amor, y es muy importante, a la obra de Dios. En el verso 8 expreso mi amor a mis hermanos, y estoy listo compartiendo con ellos buenas obras. Pero el 9, que es la cuarta razón de por qué alegrarme al estar en la casa de Jehová, es porque allí expreso mi amor a la casa de Jehová, a la obra de Dios. Y el texto dice sirviéndole, porque dice buscaré tu bien. Entonces, cuando hablamos de los judíos, y hablamos de los judíos que tienen temor de Jehová, para ellos era vital la casa de Jehová. Y el versículo 9 dice, allí expreso mi amor por la obra de Dios. Hace muchos años alguien me dijo, pastor, yo le sirvo al Señor, yo estoy entregada al Señor y yo le sirvo al Señor. Como esa persona que me dijo era una ovejita de la comunidad y yo le conocía, le dije a la persona, cuando me dijo que servía en la obra de Dios, y para servir en la obra de Dios tiene que ser algo que que es palpable, que es real. Y como sabía que no, le dije, ¿y en qué estás sirviéndole al Señor? Yo sabía que no estaba sirviendo en la iglesia por razones de esa persona, incluso razones pecaminosas. Y me dijo, no, pastor, yo le sirvo al Señor. Y me dijo, es que yo tengo que entonces que estar allá en la iglesia. Y le dije, no, es que uno ama la obra de Dios cuando uno está relacionado con la obra de Dios. O sea, que esté sirviéndole al Señor. Y hemos abierto las puertas para que le sirvamos al Señor. El Salmo 122, 1 al 9. Es por eso que el peregrino, cuando acaba de llegar, tiene una alegría, pero también es una alegría cuando sabe que otros van a ir a la casa de Dios. Yo me imagino uno caminando en el sector que vive y le dice, hermano, ya va para la casa de Dios. Y uno le dice, sí, ya voy para la casa de Dios. Y qué alegría le da a uno cuando dice, enseguidita voy. Pues, y que llegue, por supuesto, le da a uno una alegría. Recuerde que los salmos son cantados. Entonces, cantando, están expresando la alegría de haber llegado a la casa de Dios. La primera razón, ¿cuál fue? Dimos 4 razones. Dimos una principal. ¿Cuál es la principal? Es que nosotros hemos de alegrarnos porque allí Jehová ha escogido ese lugar. Y esa sería la única razón. ¿Por qué ir a la casa de Jehová? Porque Jehová
ha dicho que ese es el lugar y punto. Pero allí, la primera razón es: allí estaré con mis hermanos, alabaré con mis hermanos, y allí oiré la palabra, las enseñanzas de nuestro Dios. Versículo 4 al 5. La segunda razón es porque allí oraré, o sea, podré compartir con los hermanos, orar por ellos. Pero también dice el versículo 6 al 7 que es un lugar para descansar. Es que estando en el mundo no hay eso. Hablo en el sentido de comunidad. 3. ¿Qué más? Verso 8. Allí amaré, viviendo en paz, en buena relación con mis hermanos. Y número 4. Allí tendré la oportunidad de servir en la obra de Dios, viviendo para el servicio de la obra de Dios. Porque el verso 9 dice: buscaré tu bien, el bien de la casa de Dios. Una razón principal es porque Jehová allí lo ha escogido. Y las razones subsiguientes, 4 razones. Una pregunta: ¿y qué pasa, hermano, cuando yo no tengo la alegría de ir a la casa de Jehová? Primero, usted es creyente, usted es cristiano, usted ha entregado su vida a Jesús, y usted es el que pregunta eso, porque si una persona no ha entregado su vida a Jesús y me pregunta que no tiene alegría de ir a la casa de Jehová, pues le diría: es lo natural. Lo natural es que a usted no le guste, tenga todas las justificaciones, no le interese ver a nadie, no se interese por la palabra, no se interese por adorar, no se interese por bendecir al Señor, no se interese que haya paz entre los hermanos, no se interese en ayudarle a los hermanos, no le interese nada de la casa de Dios. Antes incluso le gustaría que la casa de Jehová no existiera. Pero si esa pregunta es de alguien que ha entregado su vida a Jesús y pregunta: ¿y qué pasa cuando yo no tengo la alegría de ir a la casa de Jehová? Pues engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. Te está engañando tu corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Te está engañando. ¿Por qué te está engañando el corazón? Porque hay una perversidad que tenemos que tener cuidado. Pero hermano, es que es el corazón, su corazón, que lo está engañando. Y Jehová lo conoce. Porque el mismo Jeremías 17:9 dice: ¿quién lo conocerá? ¿Quién conoce que nuestro corazón es engañoso? Jehová mismo conoce que nuestro corazón es engañoso. Jeremías 17:10 dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, y yo, Jehová, que pruebo el corazón. Entonces, ¿qué respondemos? Respondemos, uno, que el corazón nos engaña. Y 2, que es un momento en que nuestro corazón está siendo probado. Porque de verdad es así. Es qué decisión voy a tomar. ¿Me voy a dejar engañar por el corazón? ¿O voy a tener en cuenta lo que el Señor dice? Por eso es el Salmo 122, para aquellos que siendo creyentes y tienen momentos de que su corazón lo engaña, es necesario ir al 122 para que sepa cómo es que se retoma la alegría de estar en la casa de Dios.
En Jeremías 17:10, yo, Jehová, que escudriño la mente. Jehová lo sabe. Pero usted en ese momento, como dice el texto, yo Jehová que probé el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Dios habla hoy, hablando de Jeremías 17:10, dice, yo el Señor, que investigo el corazón y conozco a fondo los sentimientos. La Nueva Traducción Viviente de Jeremías 17:10 dice, pero yo el Señor investigo los corazones y examino las intenciones secretas. Y el TLA, la traducción del lenguaje actual, acabo de mencionar versiones de la Biblia, dice, solo yo, el Dios de Israel, sé muy bien lo que piensan, dice el texto. Así que el Salmo 122, a través del Espíritu Santo, el salmista nos da las razones para que nosotros nos alegremos en la casa de Jehová y no nos dejemos engañar por nuestro corazón. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si yo me alegro por los que me dicen, a la casa de Jehová iremos, es porque ahora estoy disfrutando de la alegría de estar en la casa de Jehová. Como los israelitas, pues, que tienen temor de Jehová, que tenían temor de Jehová, valoraban la casa de Jehová, entendían el por qué alegrarse en la casa de Jehová. Por favor, entienda que cuando hablo la casa de Jehová, estoy hablando de el nombre divino de Dios. Y cuando hablamos de Dios, hablamos de la pluralidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Salmo 122, 1 al versículo 9. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y el 9, por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Concluimos teniendo en cuenta que Deuteronomio 12 enfatiza proféticamente Dios a través de Moisés el lugar que él ha escogido. Dice allí. Y cuando fuimos al Salmo 122, nos dice a nosotros que se refería precisamente a Jerusalén y que allí en Jerusalén era la casa de Jehová. El allí que Jehová ha escogido en el Antiguo Testamento, ese allí Jehová lo ha escogido en el Nuevo Testamento. Y abrimos el Mateo capítulo 16, en el versículo 13, haciendo referencia a que aquí está Jesús hablando del allí en el Nuevo Testamento. Dice Mateo 16, 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro expresó esa línea del 16, de Mateo 16, 16, entonces le respondió Jesús, cuando dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Cuál revelación? El versículo 16, cuando Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el texto, el 17, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la declaración del versículo 16, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, versículo 18. El allí del Nuevo Testamento es sobre la roca, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta declaración dice, allí edificaré mi iglesia. En el Nuevo Testamento ese es el lugar donde no prevalece el infierno, porque lo dice el texto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Es la manera como Jesús dice, ese es el lugar que Él ha escogido para estar en relación con Jehová. O sea, mi vida ahora no está relacionada con el mundo, ni con los intereses del mundo. Ese no es mi lugar. Es la iglesia. Mi relación con Jesús es a través de la iglesia donde están los intereses de los creyentes. Si fuéramos a escribir el Salmo 122, es simplemente hablando de que si fuéramos a escribir, pero no lo vamos a escribir, pero si fuéramos a escribir el Salmo 122 en el Nuevo Testamento, posiblemente Pablo diría, yo me alegré con los que me decían, a la iglesia del Señor iremos. La iglesia es lo que Dios ha escogido para que sus hijos, para que sus hijas mantengan esa relación con Jesús. ¿Por qué razón he de alegrarme de estar en la iglesia? Diríamos del Salmo 122, diciendo, si fuera el Salmo 122 en el Nuevo Testamento, es porque estoy allí conforme al testimonio de las Escrituras que Jesús levantó la iglesia como el lugar donde los creyentes han de estar, y no como dice el Salmo 121, en la ciudad del engaño. Porque en la iglesia, allí es donde Dios nos ha colocado. Allí, la iglesia que levantó Jesús, allí veremos a nuestros hermanos, y con ellos alabaremos juntos, y juntos oiremos la palabra de Dios. Allí, la iglesia que Jesús levantó, oraremos unos por otros, por el bienestar de nuestros hermanos, y también descansaremos del engaño del mundo, como dice el Salmo 120. Allí
la iglesia que Jesús levantó allí, amaré a mis hermanos viviendo con ellos en paz y estimulándonos a las buenas obras en ayudarnos. Allí, la iglesia que Él levantó, Jesús, expresaré mi amor por ella, por la iglesia, la que Él levantó, buscando el bien de la iglesia y sirviéndole. Que el Espíritu Santo nos ayude para estar siempre alegres en la casa de Dios. Ahora que conozco las razones por qué he de alegrarme al estar en la casa de Dios. Jesús, tú has levantado tu iglesia y es ella la que tú has dejado para que yo pueda vivir de tal manera que te exalte y te glorifique. Hay momentos, Jesús, que mi corazón me engaña, pero hoy vengo a ti agradecido por dejarnos el Salmo 122 y poder saber ahora por qué he de alegrarme al estar en la casa de Jehová. Señor Jesús, ayúdame a reconocer, a valorar el lugar que tú has escogido para que toda mi vida y todos mis intereses giren alrededor de ella. Jesús, te doy la gloria, la honra y la alabanza. Bendiciones siempre. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.